Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor, con el privilegio siempre de poder enviar un mensajito, de poder tener un consejito, una guía, una luz para nuestras vidas en medio de todo lo que implica esta vida, ¿no? Estamos viviendo momentos muy difíciles en todo sentido, en todo aspecto. A esto se ha sumado acá en nuestro país una condición meteorológica, climatológica bastante crítica. Estamos viviendo un invierno que está golpeando, afectando, destrozando nuestros recursos naturales por un lado y por otro lado también afectando con ciudades inundadas. La situación es bastante crítica. Eso le comento no como una noticia de prensa, porque no soy quien para hacerlo, pero sí para inquietarle a que nosotros podamos orar y pedir. Es lo que tenemos que hacer aparte de lo que nos corresponde como ciudadanos, el hecho de cuidar lo que implica, por ejemplo, el tener nuestras alcantarillas no con basura, sino limpias, íntegras, aparte de estar pendiente de poder ayudar también a quienes, hay sectores de nuestro país, muchos sectores de nuestro país que requieren ayuda, que requieren apoyo de distinta índole. Es decir, más allá de lo que como ciudadanos nos corresponde, creo que como cristianos debemos orar y pedir a Dios que tenga misericordia y aplaque su ira, que no nos castigue en su furor, como dice la palabra de Dios, por, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, que Dios tenga misericordia. Y precisamente en estas últimas charlas de los días de entre semana, que lo hacemos desde nuestro rinconcito, es que hemos venido hablando de la oración. Habíamos dicho la semana anterior que es pertinente una oración íntima, es tal como está estructurada la palabra de Dios en el tema que hablamos la semana anterior, está íntimamente ligada al ayuno, a la limosna, ¿sí? Es decir, eso de hacerlo en intimidad, en secreto con Dios, ¿sí? Y no estar publicando, no estar haciendo notoria ciertos aspectos como para ganar una imagen de espiritualidad. Así que es pertinente que nuestra oración sea íntima, que nuestra oración sea sincera, que nuestra oración sea en secreto, pero también verdadera. Y en este sentido, también ha saltado a mi corazón este tema que quiero compartirle el día de hoy, porque es algo que nos pasa a todos quienes oramos. Quizás sea siempre o en ciertas circunstancias cuando amerita la, la situación, ¿no? Y es el hecho de que cuando nosotros oramos, toda oración tiene una intencionalidad, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? No es solo a la intención de llegar a la presencia de Dios, no es solo de exponer nuestra circunstancia delante de Dios, ya sea una oración de gratitud, ya sea una oración de petición por algún requerimiento, etcétera, etcétera, sino que conlleva intrínseca la oración, nuestro hablar con Dios, ¿sí? Conlleva intrínseca el hecho de decirle, Señor, esto quiero, esto es mi deseo, este es el anhelo, ¿no es cierto? Y eso no es que esté mal, así es, yo he dicho siempre, ¿sí? Que la oración es una conversación con Dios. Y cuando hay una conversación, uno va con la intención de no solo de ser escuchado, sino de quizás propender a que mi deseo, mi anhelo, mi expectativa sea recibida, aceptada y respondida, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es propio del ser humano, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está atravesando una situación sentimental, de ruptura sentimental, entonces, y uno quiere retomar la situación, entonces uno hace la oración diciendo, Dios mío, que la otra persona, ¿sí? Con la que estamos distanciados, con las que hemos roto una relación, hemos lastimado una relación, que la otra persona vuelva a darme otra oportunidad o acepte nuevamente el, el volver a tener esta comunión que teníamos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la intencionalidad que llevamos. Y digo, no está mal. Cuando alguien está enfermo, obviamente, pedimos, ¿no? O si nosotros mismos somos las personas que estamos delicadas de salud, Dios mío, sáname, Dios mío, que tal cosa suceda o que tal cosa, guárdame y evítame de que una situación mayor
pueda pasar. Entonces, esa es la intencionalidad que nosotros tenemos. Y digo, eso no está mal, simplemente estoy sacando a flote una realidad que hay en nuestros corazones. Yo, como pastor que soy, obviamente, converso con muchas personas, las personas al hablar conmigo me plantean, ¿no? Me dicen, pastor, el motivo de mi visita aquí es para comentarle una situación de la cual yo requiero que usted me dé una guía, ¿no? Entonces está bien, es una conversación que tienen conmigo y digo, esto tomo como un parámetro, como un ejemplo nada más, de ningún modo ponernos en el plano de Dios, ¿no es cierto? Pero más o menos se desarrolla así una oración, ¿no? Es como cuando, estoy haciendo una comparación, como cuando una persona viene, me dice, pastor, requiero conversar con usted porque tengo esta situación en la que yo quiero que usted me guíe, ¿sí? Entonces, está bien, así tiene que ser. Pero en el contenido de la exposición que me hacen las personas, me dejan ver, ¿sí? No solo la guía que requieren de mí, sino de qué modo quieren esa guía, ¿sí? Es decir, hay personas a quienes yo me ha tocado decir más de una vez, ¿sí? Usted viene a que yo le diga lo que tiene que hacer o viene a escuchar lo que quiere oír, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es así, ¿no es cierto? Es propio del ser humano el decir, quiero la ayuda de Dios, pero yo quisiera que sea de este modo la ayuda de Dios. Eso, la palabra de Dios obviamente lo habla, lo aborda. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo que en situación de agravio, de apremio, de dolor, de quebranto, eh, oró a Dios diciendo, si es que es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Entonces, ese es el gran resumen de la situación. Yo quiero darle un pasaje pequeño de la palabra de Dios, pero que no por ser pequeño deja de ser grandemente ilustrativo, instructivo, para que nosotros podamos tener esta guía de saber no solo cómo orar, sino qué esperar de una oración, ¿sí? Y en el libro de Proverbios capítulo 16, en el libro de Proverbios capítulo 16, los tres primeros versículos nada más vamos a tomar como base, nos dice lo siguiente. Preste atención, por favor, a estos versículos. Proverbios capítulo 16, versículos del 1 al 3. Siempre la debida atención y la reverencia a la bendita palabra de Dios. Dice así, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, ¿no? Bueno, estos tres versículos creo que hablan mucho respecto de esta situación que le menciono, de la intencionalidad que nosotros tenemos junto con el pedido, junto con la oración que elevamos delante de Dios, ¿sí? ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros siempre queremos o pensamos que nuestras soluciones, que nuestras decisiones, ¿sí? Son las correctas y por lo tanto queremos que Dios respalde esas decisiones, respalde esas intenciones, que Dios sea respaldando todo nuestro accionar. Y no funciona así, porque eso es primero restarle o quitarle la soberanía de Dios sobre la vida de quienes nos sometemos, sobre la vida de quienes nos sujetamos, sobre la vida de quienes queremos que Dios se manifieste en nosotros. Y por otro lado es pensar que Dios simplemente cumple caprichos, ¿no? Que Dios simplemente es un ejecutor de nuestra voluntad, de nuestras decisiones, y eso no es así. Entonces, lo primero que tenemos que partir aquí diciendo es que quienes buscamos de Dios en oración, en el tiempo, en las circunstancias y bajo las condiciones que lo hagamos, se entiende que tenemos muy claro que Dios es el dueño, es el soberano, es el Señor y es el que decide correctamente en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que si algún momento nosotros levantamos una oración con una intencionalidad, ¿sí? Pidiéndole a Dios que nos ayude y creyendo que nosotros podemos darle la guía a Dios o que nosotros
le decimos, esto es lo que yo quiero, nosotros debemos entender que esa es una realidad humana, es algo instintivo en nosotros los seres humanos, pero que las cosas de la postre no son así, ¿sí? Entonces, primero, Dios es Dios, ¿sí? Y la voluntad y la decisión que Él muestre, esa es la perfecta. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son los nuestros, de tal manera que la distancia entre el cielo y la tierra es exactamente la distancia entre nuestro criterio y el de Él, y entre nuestra metodología y la de Dios, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí este primer versículo? Dice que efectivamente nosotros como seres humanos tenemos una intencionalidad que nace en nuestro corazón. Dice, del hombre, refiriéndose al ser humano, no exclusivamente al sexo masculino, dice, de las personas son las disposiciones del corazón. Es decir, yo he dispuesto en mi corazón tal cosa. Un aspecto que debemos tomar en consideración es que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Eso lo dice la Biblia y lo ratifica la realidad, ¿no es cierto? Nuestro corazón es engañoso, ¿sí? Es decir, nuestro corazón contiene el deseo humano, nuestro corazón contiene la manera de proceder humana, nuestro corazón es pícaro, nuestro corazón quiere acortar camino, nuestro corazón quiere impunidad en nuestras vidas, nuestro corazón quiere que quedemos bien y nunca mal, nuestro corazón solo anhela lo que a propio criterio considera bueno y nunca lo que a criterio considera malo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido el corazón es engañoso. ¿Por qué? Porque el corazón es guiado por nuestras emociones, es guiado por nuestros sentimientos, es guiado por nuestra coyuntura, es decir, por lo que pasa en el momento, ¿sí? Engañoso y perverso es el corazón, de tal manera que el corazón siempre va a obedecer a las circunstancias de ese rato, a las circunstancias del momento, ¿no es cierto? Entonces, yo hoy le pido a Dios que me ayude de acuerdo a la circunstancia de este momento. Y resulta que Dios no da soluciones parches, soluciones parciales. Dios no da, no es que cumple el capricho como yo lo hago con mis nietos, ¿no es cierto? Mis nietos quieren algo en ese momento, ya pues ese momento les doy, sí, pero porque yo soy fallido, porque mi amor sobrepasa quizás, y espero no estar interfiriendo, mi amor hacia mis nietos sobrepasa el plan de educación que tengan mis hijos sobre ellos, que son sus hijos, ¿no es cierto? Dios no es así, ¿sí? Entonces, aquí nos aclara perfectamente que nosotros tenemos una intención, una disposición en nuestro corazón que es pícaro, llamémoslo así, es engañoso, dice la palabra, es pícaro, quiere llevarse por las circunstancias del momento, quiere llevarse por el deseo o la inclinación que tengamos ante ciertas circunstancias. Me viene a la mente algo que lo he vivido más de una vez, ¿no? Cuando de pronto han hablado conmigo chicos, chicas, diciendo, pastor, yo quisiera, el chico dice, yo quisiera esa chica para mi vida. Le he soñado, le pienso, le tengo en mi corazón. Nunca nadie me ha causado lo que esta persona me está causando. Yo creo que es de Dios. Ayúdeme, pastor, ¿no? Entonces yo le digo, mira, en ese sentido, ¿sí? El apetito de los ojos, ¿sí? El deseo que tengas en tu corazón por la otra persona como para adquirirla o adquirirlo como compañero de vida, porque eso ya, en ese sentido ya se proyecta, ¿no? No es que dicen, quisiera conocerle un poquito más, voy a saber qué tipo de persona es, ver si qué tan cristiano, tan cristiana es, cuáles son sus aspiraciones, si es que tiene metas, objetivos, en fin, no, es le he soñado, le pienso, le quiero, me gusta, eso quiere. Ayúdeme a orar, pastor, me han dicho algunas personas. Otros me han dicho, yo sé que es de Dios, ¿no? Y claro, eh, cuando han querido salirse con ese capricho, la mayoría de veces, no digo todas, y gracias a Dios que no sean todas, pero la mayoría de veces terminan sumamente equivocados. Porque una cosa es la disposición del corazón y otra, posiblemente, no solo diferente, sino muy diferente, la, la
la decisión de Dios, ¿no? Entonces aquí lo que nos dice en este primer versículo es que sí, el hombre, el ser humano, tiene una disposición del corazón, es eso lo que quiere, es eso lo que anhela, es eso lo que piensa que es lo correcto, que es lo que le beneficia, que es lo conveniente. Pero la segunda parte de este versículo dice otra cosa diferente, que luego lo abordaremos con la segunda parte del siguiente versículo también. Luego dice que las personas, todas las personas, unos de manera más deliberada, otros de manera un poco inconsciente, y los que están en el medio de estos dos extremos, dice que todas las personas consideramos que nuestra vida no es tan mala. ¿Sí? Dice, todos los caminos del hombre, en su propia opinión, eh, parece que son limpios, ¿no? Son buenos, están bien. Y esto es intrínseco en el ser humano, ¿no? O sea, decir, yo no creo que soy tan malo como, o no, yo creo que estoy bien, yo creo que estoy bien, yo creo que Dios no se molesta por esto, ¿sí? No, pues si es que Dios fuera tan así, entonces esas expresiones, esas creencias, también son propias del ser humano. Y son propias del ser humano, ¿por qué? Porque obviamente, primero, no nos gusta creer, pensar, y hasta parecería un, un acto de, ¿qué le puedo decir? De autodefensa, ¿no? Un acto de autodefensa, el decir yo no soy tan malo, ¿sí? Porque ¿quién querría decir yo estoy muy mal, yo estoy terrible, yo necesito cambiar todo en mi vida? Sería terrible, pero a lo mejor sería lo más honesto, sería lo más sincero y sería el primer paso hacia un cambio de vida, ¿no? Entonces, el criterio generalizado que tenemos cada uno de nosotros mismos es que estamos bien. No creo que estoy tan mal. Si no estoy bien, al menos no estoy tan mal, ¿no? Entonces dice, mira, esta es la situación. Todas las personas creen que sus caminos son limpios, son íntegros, están bien, a su propio criterio. ¿Por qué? Porque los parámetros para juzgar son los que nosotros mismos los ponemos y los imponemos. Aquí viene una gran mentira, un gran engaño que tenemos, que los parámetros que nosotros nos ponemos para juzgar nuestras propias actitudes, nuestra vida, el estilo de vida que hayamos escogido, etcétera, etcétera, es muy blando, ¿sí? Es muy permisivo. Nuestros propios parámetros para nuestro propio juzgamiento. Pero cuando se trata de juzgar al prójimo, ahí los parámetros son bastante rígidos, ahí sí son, pero insalvables, son increíblemente imperdonables, ¿sí? Porque claro, los parámetros con los que les juzgo al otro, ahí sí le veo, pero hasta el más mínimo detalle para sacar a flote sus errores, etcétera, etcétera. Esto de compararnos, ¿sí? Unos con otros, primero es muy típico, ¿sí? Y segundo, es quizás la peor defensa que nosotros podemos tener en cuanto a evaluar nuestras vidas, ¿sí? Es el peor recurso al que podemos apelar para evaluar nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno dice yo no creo que sea tan malo, intrínsecamente está diciendo no creo que sea tan malo respecto de, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo digo, yo no creo que soy tan mal marido, yo no creo que soy tan mal hijo, yo no creo que soy tan mal hermano, no creo que sea tan mal padre, tan mal abuelo, tan mal ciudadano, yo no creo que sea tan mal vecino, ¿sí? Como el vecino terrible, el que nos impacienta, el que nos saca de casillas, o el hermano que nos hace sufrir, o etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces lleva intrínseco, ¿no? La autoevaluación que nosotros tenemos lleva intrínseco siempre un parámetro de comparación. Nunca nos comparamos con uno mejor, nunca nos comparamos con alguien que pudiera superarnos increíblemente en tal aspecto de nuestra vida, ¿no es cierto? Propio del ser humano. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Aquí dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero hay alguien que conoce no solo el camino, sino que conoce toda la verdad de nuestras vidas, ¿sí? Y que es Dios. Y que Él sí juzga con justo criterio, porque dice que Él pesa los corazones. Entonces, tanto el primer aspecto del versículo 1, ¿sí? Como el primer aspecto del versículo 2, porque cada versículo tiene
la posición humana y la respuesta divina o la explicación de Dios, ¿no es cierto? Entonces, tanto en el primer aspecto que dice que nosotros tenemos esta intencionalidad en lo que queremos hacer, en lo que queremos obtener, en lo que queremos lograr, sí, pero dice, Dios tiene la última palabra. Y en el otro que dice, no, yo creo que estoy bien, yo creo que mis caminos son íntegros, yo creo que mis caminos, pero Dios pesa los corazones. Siendo así, siendo así, de que efectivamente ahí está esta dualidad, ¿no es cierto? Por un lado, lo que humanamente creemos, pensamos, anhelamos, deseamos, pero por otro lado, ¿sí? Lo que realmente sabemos si conviene, no conviene o cómo Dios me ve. Yo me he permitido llamarle a esta pequeña plática de ilustración o de luz bíblica a nuestras vidas, me he permitido llamarle, ¿qué opina Dios? Es una pregunta, ¿no es cierto? Una pregunta que nosotros debemos hacernos siempre, siempre, siempre que voy a tomar una decisión, siempre que voy a hacer un plan, siempre que voy a tomar una acción, ¿qué opina Dios? ¿Sí? Yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, ¿sí? Con mi esposa, les dábamos muchas recomendaciones, ¿no? Cuando iban a la escuela, cuando iban a salir a jugar, si es que veíamos que estaban haciendo nuevos amiguitos en el vecindario, qué sé yo, ¿no? O cuando iban a salir con sus primitos contemporáneos, es decir, cuando ellos iban a estar fuera del alcance de nuestra vista y por lo tanto de nuestro control. Les decíamos que antes de hacer cualquier cosa, antes de aceptar cualquier cosa, antes de dar un paso, ¿sí? Piensen qué opinaría mi papi y mi mami. Piensen qué opinarían mi papá y mi mamá, para que no vengan luego quizás a contar una catástrofe, a contar una situación y que uno les diga, pero ¿por qué no pensaste? Entonces, es que no sabía qué pensar. Bueno, nos conocen al papá y a la mamá y como nos conocen, entonces detenerse 5 segundos exagerando y decir, a ver, esto que tengo como propuesta, esta intención que tengo, esta inclinación que tengo a hacer tal cosa, ¿qué pensaría mi papá y mi mamá? Así les instruíamos a nuestros hijos y creo que les ayudó muchísimo para evitarse grandes problemas, porque luego venían, comentaban y decían, papi, esto íbamos a hacer con el fulano mengano, etcétera, 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 sí, pero no hicimos. Ah, qué bueno, mi hijo, ¿y por qué no hiciste? Porque dijimos esto a mi papi, esto a mi mami no le gusta. Correcto. Entonces, ¿qué implica aquí? Aquí implica, guardando la relación de padres a hijos, ¿no? Esto implica que si yo quiero algo, si yo busco algo, si procuro inclusive una solución para un problema, si anhelo emprender en un proyecto, si tengo un plan, un objetivo que quiero alcanzarlo, la pregunta es, ¿qué opina Dios? Porque de mí pueden haber las disposiciones de mi corazón, ¿sí? De mí puede haber el criterio de que yo sí puedo, sí logro, sí merezco inclusive, ¿no es cierto? Porque pienso que mis caminos son limpios y que estoy habilitado para obtener, para lograr, para conseguir tal o cual cosa. Pero la pregunta que nos va a ayudar muchísimo a enfocarnos de manera correcta en la dirección de la voluntad perfecta de Dios es, ¿qué opina Dios? Y para eso, para saber qué opina Dios, hay que conocerle a Dios, hay que conocer su palabra, hay que conocer su voluntad, ¿sí? Entonces, es indispensable, es necesario que nosotros, quienes queremos sujetarnos a Dios, quienes queremos vivir en su voluntad, quienes queremos experimentar sus bondades, ¿sí? Pues hay que conocerle a Dios, porque Él no solo que pesa nuestros corazones y sabe qué tan aptos o no estamos para tal o cual situación, sino que a la postre Él quiere eh, que su voluntad, que es la agradable y perfecta para nuestras vidas, se cumpla en nosotros porque sabe que eso es lo que nos conviene, ¿sí? Por lo tanto, el último versículo que habíamos tomado como porción oficial de esta pequeña charla termina siendo un compromiso en nuestras vidas, termina siendo un camino a seguir en nuestras vidas, ¿no es cierto? Dice, por lo tanto, mira, encomienda
a Dios tu caminar. Dice, encomienda a Jehová tus obras. Encomienda a Dios tu camino, lo que hagas. Cada día, cada mañana, Señor, tengo esto planeado para hoy, hoy tengo esto, dependo de esta otra situación. Sí, dejo en tus manos, que tu voluntad se cumpla en mi vida. Encomienda a Dios tus obras para que Dios vaya afirmando nuestros pensamientos, no en lo que quiero, no en lo que pienso, no en lo que aspiro, sino en conocer la voluntad de Dios, y esa voluntad se va a ir afirmando en mi mente. Entonces Dios afirmará, Dios confirmará, Dios sembrará en nosotros los pensamientos que están acordes a su voluntad, que es la perfecta. Encomendemos a Dios de nuestras vidas y dependamos siempre de Dios. ¿Qué opina Dios respecto de eso que tú estás pensando, de eso que tú estás queriendo, de esa solución que estás procurando? ¿Qué opina Dios? ¿Estará de acuerdo? ¿No estará de acuerdo? La palabra tendrá la respuesta. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo